que nos envió, pero pues te viste muy pequeño en tu currículum. Bueno, voy a leerlo. Yo creo que la mayoría te conoce sobre todo como director del Sumaya, pero para quien no, el maestro es licenciado en Historia y maestro en Arte con especialidad en decodificación de la imagen, lo que le ha permitido dedicarse al estudio y difusión de las disciplinas artísticas mediante conferencias, visitas guiadas y numerosas publicaciones como autor y coautor, entre las que se destacan El Cacao, Metáfora Novohispana e Historia de México, Conquista, Virreinato e Independencia. Es columnista de las revistas Relatos e Historia y Museo Sumaya. En el 2003 ingresó a la Fundación Carlos Slim. Ya en el 2003, qué barbaridad, cómo se 18 va el años, tiempo. Manuel, qué No, barbaridad. bueno, ¿qué puedo yo decir? En el 2003 ingresó a la Fundación Carlos Slim como curador académico. El Museo Sumaya ha realizado diversas exposiciones dentro y fuera de la República Mexicana, con nuevas lecturas de la obra de David Alfaro Siqueiros y Auguste Rodin, cuya colección más importante fuera de Francia pertenece a este acervo. En el 2006 asumió la dirección general del Museo Sumaya, Plaza Loreto y Plaza Carso. Desde el 2013 es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y a partir del 2015 es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. A partir de julio del 2017 es, está, es, eh, es director cultural del Museo Sumaya y en el 2019 asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, sección México. Es coeditor de la revista digital de crítica y crónica de arte La Domadora. Pues Alfonso, te queremos dar las gracias enormemente en esta circunstancia que tuvimos ahora y estamos muy deseosos de escucharte. Yo me imagino que tu plática será en función del 15, ¿verdad? Correcto, mire, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto poder estar con ustedes. Espero con este poquito tiempo reuní algunas ideas y me gustaría comenzar con esta decadencia de España y sus repercusiones para Nueva España en esta primera parte, para poder entender a cabalidad lo que implicó una fecha como la que hoy conmemoramos y mañana, 15 y 16 de septiembre, pero al mismo tiempo poder establecer las pautas para esta conmemoración fundacional de México que será 1821-2021, con pues los perfiles de un país cabalmente independiente de España. La decadencia y sus repercusiones de la madre patria hacia la segunda mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX van a revestir de enorme importancia nuestra historia. A lo largo pues de este tiempo, en España se vivieron hechos verdaderamente también trascendentales que revolucionarían no solo el devenir del imperio, sino del mundo entero. En parte como consecuencia para Nueva España, este fue un tiempo de cambios profundos, quizá marcados por la agitación constante que terminaría por fraguar el ser mexicano. Hacia los últimos años de 1700, la producción agropecuaria, minera, el comercio internacional novohispano experimentaron un gran desarrollo. De hecho, si en buena parte los siglos anteriores virreinales habían sido marcados por una constante peruana y el virreinato del Perú, para el siglo XVIII las directrices americanas viraron y ahora será Nueva España quien las dicte. Entre 1765 y 1796, la corona eliminó las discutidas prohibiciones comerciales entre los territorios americanos
Y esto abrió nuevos puertos y quebró algunos de los monopolios de estos estancos que habían establecido pues un control férreo por parte de la corona, como lo era el estanco del tabaco, y propició esto pues un auge comercial. Aunado a lo anterior, el precio del azogue, del mercurio, se redujo considerablemente y hubo un repunte del desarrollo de las técnicas de extracción en la minería. Esto va a ser un detonante de prosperidad quizá nunca vistas en épocas anteriores virreinales, y esto, por supuesto, complicó el escenario con tintes sociales. Los impuestos van a crecer considerablemente y va a provocar un enriquecimiento también sin parangón alguno de la Real Hacienda. En forma paralela, se prestaron, perdón, se van a presentar en el escenario hambrunas, epidemias, por lo que va a surgir una apremiante necesidad de transformar las haciendas por medio de mejoras tecnológicas. Y estos nuevos empresarios agrícolas van a imponer un control sobre los mercados regionales, con lo que pues también van a agudizarse algunos efectos de crisis. Por otra parte, en la minería se buscaron novedades pues que van a llevar a extranjeros a minar hacia estas tierras, y pues las mejores técnicas van a ser también extraordinarias para la extracción, para mejorar el beneficio, sobre todo de la plata, y la dictaminación de ciertos territorios, que no va a ser menor entender por qué el Bajío va a ser una cuna de la independencia, cuando pues la gran beta de la mina de la Valenciana, pues estaba recién descubierta, bueno, no, descubierta no, pero sí explotada, y con la determinación pues cabal de que pues es el filón más grande del orbe hasta el siglo XXI hallado. Esto pues no pareciera que por una parte económicamente hay pujanza, pero las sangrías van a ser notables, y por otro lado pues va a haber una estancamiento de los salarios de los mineros, mientras que los precios pues subían prodigiosamente. Perdón. Los gremios se vieron también afectados ante la abolición de ciertos privilegios. ¿Y a qué vamos con esto? La libertad de producción no benefició a estos pequeños artistas artesanos, sino a los comerciantes y empresarios que pagaban muy poco por las mercancías y las vendían a precios realmente inaccesibles. Mientras pues, los bolsillos de estos terratenientes, mineros y comerciantes se desbordaban, la mayoría de la población en realidad no podía siquiera satisfacer necesidades básicas. Políticamente las cosas no iban bien, sobre todo en España, y vayamos primero a España para después entender el correlato novohispano. En Europa, pues tras la muerte de Carlos III, su sucesor tuvo pues una fuerza prácticamente en espiral hacia abajo, descendente, para marcar la decadencia de España. Carlos IV inició su reinado en el invierno de 1788, y como si hubiera sido un presagio, la intensa actividad política de estos años anteriores quedó prácticamente congelada. De hecho, el rey mostraba tan notable desinterés en asuntos de política que pues se granjeó el mote popular que pasara a la historia como el cazador. Durante el año siguiente, 1789, iba a iniciarse en Europa, o va a desencadenarse en Europa, uno de los movimientos políticos de mayor calado, que traería consecuencias
no solamente de fractura, no solamente de desestabilización, sino de un hondo peso que hasta el siglo XXI sigue dando consecuencias y sigue en constante redefinición. Y estamos hablando de la Revolución Francesa. Conllevó esta suerte de acontecimientos una transformación radical en el discurso de los pueblos modernos. La famosa toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, la Declaración de los Derechos, perdón por la misoginia, pero así se llama el documento, del hombre y del ciudadano, hoy tendríamos que decir del ser humano y del ciudadano, en agosto de 1789, y la Constitución de Francia en febrero de 1791. Esta triada fue realmente puntual y finalmente que cambiaría el discurso completamente de Occidente. Todos estos hechos alarmaron a las monarquías despóticas que pretendían seguir pues ejerciendo sobre sus dominios el mismo peso específico de épocas pasadas. Carlos IV no fue la excepción y apoyó decididamente a la familia real francesa, pues mantenía con ello una estrecha relación tanto sanguínea como política. Recordemos que estamos con ya ese cambio dinástico bien asentado de la Casa Borbónica. Cuando Luis XVI fue capturado, el primer ministro español, el famoso conde de Florida Blanca, envió a la Asamblea Francesa, inaugurada en octubre de 1791, una nota en tono bastante agresivo en la que dejaba ver que si no se protegía a la familia del monarca, se llegaría a una intervención. Ante la jura constitucional de Luis XVI, Florida Blanca volvió a enviar una carta en la que dudaba de la libertad del rey, así como de la autenticidad de la asamblea. Y esto inmediatamente pues, se llevó a un cierre de fronteras para evitar los inminentes contagios de estas ideas francamente liberales. Para septiembre y octubre de 1789 se mandaron decomisar estampas, libros, papeles impresos, manuscritos, cajas, en realidad cualquier cosa que se conocía como alusiva a las ocurrencias de Francia. Y esto, pues, fue prioritariamente evaluado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, pues porque sería el mejor instrumento legal y formal para encargarse de ello. El temor de Carlos IV aumentó por un atentado que sufrió en julio de 1790. Un joven francés avecindado en España lo apuñaló por la espalda y aunque no logró su cometido, pues la idea de una revolución realmente alarmó a la corte. El paso siguiente fue la represión de cualquier imagen con tintes ilustristas, es decir, que estuvieran vinculadas con un proceso revolucionario. Era importante tratar de aniquilar el vehículo de mayor divulgación de la ilustración y el 24 de febrero de 1791 se prohibió la publicación en todo el reino de periódicos no oficiales. Un hecho categórico que traerá, por supuesto, consecuencias para todos los virreinatos, posesiones de ultramar. Asimismo, se decretó la salida de extranjeros que no tuvieran la residencia española, por lo que se tomó la medida de empadronar a la población, no sin antes hacerlos jurar, pues evidentemente, fidelidad a Dios y fidelidad después al rey. La Asamblea Francesa reclamó las disposiciones de Florida Blanca y pidió su destitución. Y esto para febrero de 1792 será logrado y caerá pues la sustitución del conde de Aranda, cuya política va a ser más conciliatoria, quizá digamos prudente. Permitió la entrada de franceses a España, pero pues los asaltos a las Tullerías en junio y agosto, pues y la suspensión además provisional del rey francés por la Asamblea, pues van a realmente o inminentemente
plantear una estrategia de una guerra contra Francia. En eso estaba todo el caldo de cultivo cuando se va a anunciar algo inaudito: la abolición de la monarquía y posteriormente pues la petición formal a España del reconocimiento de la República Francesa. Ante esta actitud pues dubitativa de Aranda, Carlos IV lo reveló y en noviembre de 1792 puso en su lugar a un personaje clave, Manuel Godoy. El ascenso de este joven tendría 25 años apenas, a quien la reina María Luisa apoyaba, pues molestó a más de uno, y esto empeoró pues porque los asuntos franceses capturaron todavía la tensión aún más creciente en toda España. Pese a todos estos esfuerzos, incluso algunos sobornos españoles, realmente nada pudo hacerse para evitar que la convención condenara a Luis XVI a la guillotina ese asiago 21 de enero de 1793. Para marzo 23, España se sintió obligada a declarar la guerra a la República Francesa y se organizaron 3 ejércitos que invadirían Francia. Estas acciones militares pues no beneficiaron en nada a los españoles. Los franceses penetraron en los territorios fronterizos y Godoy tuvo que negociar la llamada paz de Basilea. A cambio de la desocupación, España cedió la parte española de Santo Domingo. Irónicamente, fue debido a estos tratados que a Godoy se le llamó el Príncipe de la Paz. Poco después se firmaría un acuerdo ofensivo-defensivo entre España y Francia que entraría en vigor solo si alguno de estos dos países se enemistara bélicamente con Gran Bretaña. Y aunque el 7 de octubre de 1796 España le declaró la guerra a los ingleses, en realidad el tratado no se respetó. Y Napoleón Bonaparte, quien ya estaba al mando del gobierno, dio prioridad para ganar territorios en esta Europa meridional. Una vez más, estas escuadras españolas, como ya había pasado en la centuria pasada, fueron derrotadas estrepitosamente y se realizó otro pacto entre España y Francia. Los españoles se comprometieron a ceder Luisiana a los franceses a cambio de que estos le otorgaran al reino, el reino de Parma y a un yerno de Carlos IV. La venta del territorio americano tenía como propósito táctico crear una especie de zona neutral entre aquellos territorios que ya eran estadounidenses y Nueva España. Sin embargo, Napoleón decidió vender la Luisiana precisamente a los norteamericanos. Al poco tiempo, Napoleón arrastró a España a una guerra más, pero ahora en contra de Portugal, quien era aliada de Gran Bretaña, y paradójicamente la campaña pues estuvo a mando de Godoy. El resultado fue una victoria, ya que los portugueses tuvieron que cerrar sus puertos a Inglaterra. Pero en marzo de 1802, cuando se firmó la paz, España no pudo recuperar Menorca, aunque cedió a los ingleses la isla caribeña. Tan solo un año después, una nueva guerra puso a temblar realmente España. Además de que ahora estaba obligada a pagarle a Gran Bretaña 6 millones de libras mensuales a cambio de que la Luisiana se mantuviera de una manera neutral para con nosotros, para con Nueva España. Realmente este humillante compromiso, pues realmente no sirvió de nada. Gran Bretaña continuó atacando a los barcos españoles y Carlos IV creyó ineludible iniciar una guerra más contra los ingleses. Todas estas guerras, en realidad, veremos, fueron financiadas por los virreinatos de ultramar.
No habían traído realmente nada nuevo, la corte española estaba ya cansada de una continua política entreguista a Francia. La debilidad del reino se vio amenazada por una conspiración que pretendía darle el trono al hijo de Carlos IV. Ante la denuncia pública, se siguió un proceso donde Fernando, el príncipe de Asturias, resultó culpable. Pero como Godoy terminó, pues más bien temió que el rumor de que Napoleón apoyaría a Fernando, al príncipe de Asturias, fuese esto cierto, pues mejor se la absolvió. No querían provocar aún mayor inestabilidad y atentar contra sus propios intereses. El 27 de octubre de 1807 se firmó el Tratado de Fontainebleau y Napoleón y Godoy planearon atacar Portugal y dividirlo en varios reinos, uno de los cuales sería para el propio Godoy. España se comprometió a dar ese paso libre a las tropas francesas y en pocos días 50,000 soldados entraron en territorio español. Napoleón cambió la estrategia y a partir de febrero de 1808 comenzó a ocupar sin mayores dificultades varias plazas españolas. Para marzo nombró a su cuñado, a Joaquín Murat, jefe de los ejércitos franceses, y el número de soldados aumentó a 100,000. Era un paseo de los franceses por la península ibérica. Godoy, al percibir la gravedad del problema en el que ya estaba inmerso, pues propició la salida de la familia real a Sevilla, pero el pueblo descubrió la huida del monarca y lo retuvo en Aranjuez. Ante la revuelta, Carlos IV abdicó en favor de Fernando. Pronto se arrepintió de la renuncia e incluso escribió una carta a Napoleón donde pedía ayuda para atacar a su propio hijo. Mientras los invasores franceses ocupaban España, el pueblo en realidad apoyaba al príncipe como su rey. Fernando VII se había ganado el mote de el deseado, todo mejor, todo era más deseable que Carlos IV, y pese a que el rey había firmado un manifiesto donde declaraba nula la abdicación, la política española trataba de que Francia reconociera la legitimidad de Fernando VII. Napoleón fingió que se reconciliaría con Carlos IV en uno de los procesos políticos más importantes napoleónicos y que fueron de repercusiones realmente cabales para con los virreinatos de ultramar, por lo que Fernando pues buscó la forma de entrevistarse con Napoleón y en cuanto cruzó la frontera se le prohibió regresar a España y fue obligado a abdicar a favor de su padre. A poco, desistió del trono en beneficio de Napoleón, quien a su vez lo cedió a su hermano, José Bonaparte. Así es que toda la familia real española terminó viviendo a la fuerza en la ciudad francesa de Bayona. El nuevo rey, pues, no fue querido en España y esto le dio a José Bonaparte un mote, un sobrenombre que pese a que hoy sabemos que era abstemio, es decir, no bebía alcohol, se le conoció denostativamente hablando como Pepe Botella. Los sucesos del 10 de marzo de 1808 marcaron la caída definitiva del Imperio Español. En 20 años se transformó radicalmente la realidad de todo el reino y, por supuesto, pues Nueva España no fue ajena a la vorágine. Para sostener tantas guerras, pues estas sumas seguían sangrando las arcas de las haciendas virreinales y, en definitiva, pues había ese resentimiento creciente, sobre todo de una élite política, social, que no veía con buenos ojos cómo era posible que la madre patria estuviera en ese estado y que pese a la bonanza económica de estas tierras, la pobreza seguía en aumento y las sangrías fueran cada vez más severas.
Pero bueno, si esto ya era parte del escenario español, veamos un poco qué pasaba en Nueva España. Y es que durante el reinado de Carlos IV gobernaron en el territorio 6 virreyes. En 1788 a Manuel Antonio Flores le tocó reanudar expediciones hacia el norte para verificar que las potencias extranjeras no ocuparan dominios españoles. Recordemos que Rusia estaba bajando muy puntualmente desde Alaska hasta territorios canadienses. Por otro lado, teníamos franceses explorando precisamente por Canadá y Estados Unidos pues seguía también ocupando territorios por la costa oeste del actual territorio norteamericano, pero que veamos pues que durante todavía una buena parte del siglo XIX, pues muchos de este litoral pues pertenecía evidentemente a este nuestro territorio. Una vez que se detectó que el resultado no era alentador, pues el paralelo 60 grados se toparon con el establecimiento ruso. Una empresa más encabezada por José Martínez se encargó de recuperar la isla de Nootka y de evitar el establecimiento de una factoría inglesa de pieles ahí. El siguiente virrey, Juan Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, toma el poder el 16 de octubre de 1789 y se encargó de continuar pues vigilando la zona del Pacífico, encarceló ingleses, pero esta medida ocasionó un conflicto diplomático con Gran Bretaña que terminó con la cesión de ciertas concesiones sobre la isla precisamente de Nootka. La intensa labor de Revillagigedo iba de la mano con su autoritarismo y un poco, pues realmente un abierto desprecio hacia los criollos, pese a que él mismo era uno. Las reformas borbónicas habían hecho mella en la sociedad novohispana y los colonos trataban por todos los medios de derrocarlas. Esta situación española pues interrumpió una intensa labor reformista y fracasaron algunos de los cambios que ya se habían iniciado. En enero de 1784 se promulgaron las nuevas ordenanzas para la minería y el tribunal comenzó de inmediato a ejercer sus funciones como banco de avíos y préstamo de mineros. Sin embargo, pues hubo malversaciones y Bernardo Galvez, el virrey, suspendió las operaciones bancarias. Estoy tratando de saltar lo más posible para simplemente tener las guías de los momentos de estos virreyes para poder entender qué pasaba y por qué era pues inminente una sublevación en territorios novohispanos. Realmente la situación pues de muchos eh, criollos empezó a alertarse y alarmarse. Y en cuanto a las intendencias, esta subdivisión territorial, el sistema funcionó hasta poco después de la época virreinal, mas nunca alcanzaron realmente los propósitos para lo que habían sido creadas. Esto pues administraba o hubiese administrado mucho mejor los territorios. Si bien su objetivo era la descentralización del poder, pues vemos que hasta la fecha esto no se ha logrado. En la práctica pues tuvieron que enfrentar muchas dificultades y un estudio pues que arrojó pues que no había una jurisdicción posible y tampoco fondos suficientes para aplicar un nuevo sistema territorial. Por otro lado, bueno, y quizá, perdón, valdría la pena decir que a lo mejor esta intención cuatroteísta de descentralizar las secretarías desde la Ciudad de México, pues vemos que por eso han fallado y que pues simplemente son sedes de caricatura, ¿no? Incluso bueno, la parte en Tlaxcala de la Secretaría de Salud, pues me parece que prácticamente no se visita, ¿no?
La realidad es que el puesto de intendente no encontró un reconocimiento general ni el verdadero apoyo de todas las autoridades. No se llegaron a realizar las visitas anuales en todas las zonas y pues también los sueldos de los subdelegados eran mínimos y se cayó en los mismos vicios que habían incurrido los alcaldes mayores en jurisdicciones pasadas. La Comandancia de Provincias Internas, creada para controlar el norte de Nueva España, también enfrentó múltiples problemas. El primer, quizá el primer punto de este sistema se contraponía con las intendencias, pero el gobierno español se empeñó en hacer subsistir ambos proyectos y pues no funcionaron. Para 1787 se crearon dos comandancias, las provincias internas del oriente y las del occidente. Y en 1792 se volvió al primer proyecto al dejar todas las provincias del interior bajo un solo comandante. Esto permaneció hasta 1811, cuando se dividió otra vez en dos. La anterior llevó a que estas reformas pues afectaran el comercio libre en los territorios, y si bien un sistema mercantilista que había restringido el comercio para las colonias a favor de España había sido desquebrajado, los beneficios no eran tantos como se esperaba. A partir de 1774 se permitió el intercambio de productos entre Nueva España, Guatemala, Nueva Granada y Perú. Mediante un decreto del 28 de febrero de 1789, se abrió después la relación de Nueva España con Caracas. Estas relaciones para 1796, ya prácticamente el tráfico en todos los puertos era mucho más ágil, llevando productos y trayendo productos incluso con la propia España. El comercio libre fue promovido por Revillagigedo, pero si vemos un poco más allá, es un claro síntoma del desinterés español por las posesiones de ultramar y revela la desesperada preocupación por obtener el mayor número de recursos posible, de donde fuera, sin importar el sacrificio, pues de pilares ideológicos que habían sido las convenciones imperiales. El virrey era protegido del mismo ministro español, Florida Blanca, y cuando este fue depuesto, las influencias de Revillagigedo decayeron, y su sucesor, Miguel de Grúa, el famoso marqués de Brancifonte, cuñado de Godoy, subió al poder el 12 de julio de 1794 y tuvo una política en contra de los franceses residentes en Nueva España. El pretexto pues, fue la aparición de un pasquín que elogiaba la Revolución Francesa. Este periodo de Branciforte transcurrió entre constantes de las guerras españolas, por lo que las actividades pues realmente se limitaron a seguir las sangrías a la población. El siguiente virrey, Miguel José de Azanza, tomó el poder en 1798 y duró solo 2 años. Fue sucedido por Félix Berenguer de Marcuina, a quien se rumoraba había comprado el puesto a Godoy. Durante esta época, para Nueva España, se vieron varias revueltas en distintas zonas del reino, entre las que destaca una muy importante rebelión indígena en Nueva Galicia, hoy Jalisco. En la región del Bajío, la producción agropecuaria era controlada por numerosas haciendas que abastecían de grano a la capital. De ahí el término que el Bajío es el granero de México, y que sobrevivían estas haciendas gracias al crédito eclesiástico a muy bajo interés, es decir, al 3%, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El comercio y la explotación de recursos en el actual Michoacán y el norte del estado habían generado ciudades prósperas con numerosos obrajes, y esto trajo como consecuencias que más allá en toda la región central pues aparecieran estos riquísimos obrajes y
riquísimos centros argentíferos, pues como el propio San Luis Potosí y el pujante Guanajuato. No obstante, esta zona había demostrado síntomas de evidente inestabilidad social ocasionadas por baja de la población en guerra, por la cada vez más fuertes imposiciones fiscales y explotación excesiva de las haciendas. Los motines van a estar a la orden del día y todos fueron apagados represivamente con la sangre de la población, lo que pues iba a aumentar la tirantez. Este inicio de tranquilidad, ¿cómo lo vemos? A lo largo del periodo virreinal, la población del centro y del norte se fusionó en un intenso y profuso mestizaje. Sin embargo, el fenómeno no se produjo de la misma manera en otras regiones. En las sierras, tanto del norte como las del sur, la marginación indígena marcaría la pauta. Oaxaca, por su parte, logró enriquecimiento de algunas ciudades indias gracias a la producción de grana cochinilla que era tan preciada en el extranjero. Para Yucatán y Chiapas continuaba prácticamente un sistema de comida. Digamos, el siguiente virrey va a ser crucial y es José de Iturrigaray, que si bien lo vamos a tocar un poco más adelante, aquí vale la pena decir que era un individuo francamente mediocre y que durante su gobierno pues recibió al barón Alexander von Humboldt, quien entre 1803 y 1804 pues realizó no solamente experimentos, observaciones, atención a la fuerza científica y alentó procesos pues de entendimiento de la sociedad, de su industria y su ensayo político sobre el reino de Nueva España, pues analizaría las condiciones políticas, económicas, sociales de este último aliento de vida virreinal. Bueno, pero prácticamente todos los sectores estaban ya muy complicadamente tensados. En 1804, durante el gobierno de Iturrigaray, se aplicó la cédula de consolidación de vales reales. A lo largo del reino se habían emitido vales con ciertas cantidades de dinero que en realidad no estaban respaldadas por las arcas de la hacienda. Y esto provocó pues, desconfianza e hizo que el valor nominal de los vales se depreciara y por lo que tuvo que pensar en consolidarlos y pagar una parte en efectivo para que el crédito y pues la confianza se restablecieran. Al no existir otro recurso, pues exigió a la iglesia que depositase sus capitales en las cajas reales encargadas, pues desde entonces del pago de intereses. Los antiguos beneficiarios de estos fondos eclesiásticos, que eran comerciantes, mineros, comunidades indias, artesanos, artistas, terratenientes, pues se vieron obligados a pagar sus deudas, pero con mayor prontitud y con una mayor escala tributaria, pues ante el aumento de impuestos. La consecuencia, pues fue el inmediato enriquecimiento del Estado, pero como prácticamente todo ese dinero terminó yéndose a España, pues el país, bueno, el territorio, los territorios novohispanos se descapitalizaron. El virrey Iturrigaray se comportó con extrema dureza en la aplicación de la orden real, pese a protestas que empezó a cobrar dinero y a remitirse a estas arcas a caudales a España, que han llegado a calcularse en unos 10 millones de pesos, una cifra inaudita. Solo la abdicación de Carlos IV pudo interrumpir la aplicación de la cédula. Criollos, mestizos y mulatos formaron los sectores más activos y productivos de la sociedad, a pesar de que también estos fueron los sectores más golpeados. En sus manos estaba la agricultura, el comercio al menudeo, la artesanía, el transporte, el servicio doméstico, la venta de alimentos, también de bebidas, y el ejército novohispano, pues realmente muchos de sus dirigentes eran criollos, pero sus soldados, pues claro, eran mestizos y mulatos. De ahí que vamos a encontrar por qué va a haber deserciones a las fuerzas realistas también muy pronto. Políticamente, los criollos continuaron ocupando puestos secundarios,
ya sea de corregidores, ediles, síndicos, y eran puestos que se compraban. Los mestizos tenían cargos terciarios en la pirámide social, por ejemplo, ayudantes de taller. Y las castas, pues realmente nunca encontraron un acomodo social, pues pertenecer a alguno era una señal de impureza y aunque nunca tuvieron la inmovilidad como sucede en India, pues en realidad estaban en la base de esa pirámide. Fue a partir de las reformas impuestas por el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, cuando miembros de los sectores marginales indígenas y mestizos comenzaron a ingresar al clero secular gracias a su conocimiento por las lenguas autóctonas, y este clero bajo pues se encargó de la administración de parroquias recién secularizadas, algo que les dio un poco de respiro. El grupo más afectado, sin duda alguna, de las reformas, en definitiva, el indígena. Sector que constituía más de la mitad de la población y que para el siglo XVIII muchos indios trabajaban tanto en haciendas como en las minas, y las numerosas comunidades vivían gracias pues, a defender la propiedad comunal, sus lenguas y, por supuesto, su forma de pensar, de ser, de su cosmovisión. De acuerdo con la política borbónica, la propiedad comunal pues debía de desaparecer. Era una corporación y entonces pues, atentaba contra los intereses. Se pensaba que con la división de las parcelas se podía integrar a los indígenas a la productividad controlada por los españoles. La resistencia legal, violenta de las comunidades indígenas realmente no se hizo esperar. Muchos argumentaron que la corona había legalizado sus tierras comunales entre 1707 y 1709 y gracias a ello pues, realmente se pudieron mantener. Por otro lado, las familias más ricas de Nueva España pues ya no lo eran, no podían pues de alguna forma convivir tan grácilmente con los peninsulares, pues que todo estaba trastocándose. Y estos préstamos forzosos de la corona perjudicaron gravemente pues todos buscaban liberarse del yugo Borbón. Algunos miembros de la aristocracia incluso llegaron a solicitar ayuda a los ingleses. Y este intento, como muchos otros, también falló, pero ya refleja esta inquietud criolla por asir las cuerdas de su propio destino. Y brevísimamente, ¿qué pasaba en el arte? Es algo que me ocupa y que vale la pena ponerlo sobre una mesa de diálogo. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero bueno, se va a fundar el Colegio de Minería, el Jardín Botánico y la Academia de Cirugía. Por supuesto que también estarán la parte pues del arte con esta transición del barroco hacia el neoclasicismo. La figura fundamental será la de este oriundo de Antequera de Oaxaca, Miguel Cabrera, con esos tonos azules, rosados, grises, sepias, y que lo más importante que sucedería pues en esta definición, pues en 1778, la creación del prestigiadísimo Colegio de Nobles Artes de San Carlos, la academia que en un primer momento falló, pero que en un segundo aliento pues tomó toda marcha, pues invitando a los grandes artistas españoles como Jerónimo Antonio Gil para pintura y Manuel Tolsá para escultura. Una segunda academia logrará prosperar con Rafael Jimeno y Planes, y pues traerá gratísimas consecuencias. También en el caso del teatro, pues se levantará el Coliseo Nuevo, y de que cambiaría su nombre a el Teatro Nacional para 1725, ¿no? Porque se había destruido el Coliseo, el antiguo. Pero bueno, vamos a esta parte final que pues es la que nos convoca hoy patriotamente.
La realidad es que estos intereses de la Revolución Francesa ya habían sido importados a estas tierras y a los distintos virreinatos americanos, pero un antecedente importante del cual no hablé, pero por razón quería que aquí lo tocáramos, fue 1776, pues la independencia de los Estados Unidos. Se sabía que la población que estaba asentada en el territorio podría gobernarse. Y este sentimiento llamado patriotismo criollo, pues logró mantener una diferenciación con la madre patria. El criollo nunca buscaba independizarse en este momento y se conformaba con el reconocimiento de sí y el orgullo de quien era. Y de ahí el propósito de rescatar ese pasado indígena que sentía como, bueno, no soy español solamente, y de ahí que empiece a decaer un festejo tan importante para los siglos XVI y XVII como lo fue el Paseo del Pendón, porque era el establecimiento real de la sumisión hacia la corona española. Las ideas ilustradas se arraigaron y entre junio y julio de 1808, Nueva España, cuando conoció los penosísimos acontecimientos de Bayona, pues la situación del virrey era muy delicada. No existía un legítimo soberano español, era un invasor quien ceñía la corona. Además del motín de Aranjuez contra Carlos IV, que había dado una cabal muestra de que la monarquía no solamente era corrupta, que ya era grave, sino que también era débil. La dependencia con respecto de España estaba en suspenso y todos los novohispanos, ilustrados o nacionalistas, estaban conscientes de esta realidad. Justo delante de ellos estaba la coyuntura que los criollos anhelaban. Sin embargo, pues las opiniones estaban divididas. Iturrigaray representaba al odiado Godoy y entre el ayuntamiento criollo y la audiencia peninsulares, pues se discutían las diferentes posturas novohispanas. Lo único que a todos les tenía claro era que no podían tener un gobierno francés. El 15 de julio de 1808, en el Real Acuerdo, una asamblea gubernativa formada por los oidores de la audiencia, se discutió la posibilidad de suspender la consolidación de los vales reales. Y un día después se vio que el ayuntamiento tenía una idea más clara de cómo gobernar Nueva España. Los criollos más destacados pues eran Francisco Primo de Verdad, Francisco Azcárate y Fray Melchor de Talamantes. Este último con una posición aún más radical. La idea era crear una junta de gobierno y un congreso formado por criollos notables que supervisarían al virrey, a la audiencia y a la junta de gobierno. También se ocuparían de la justicia del reino. Por su parte, la Real Audiencia estaba de acuerdo con que Iturrigaray debía continuar al mando, pero no podía permitirles que los criollos pues tuvieran tales licencias. Esto pues realmente fue muy, muy complicado. Atentó contra todas las partes que estuviesen vinculadas. Primo de Verdad fue encarcelado, murió en prisión. La sociedad pensó que lo habían ejecutado y por ello pues se dispensó a los demás, excepto a Talamantes, que siguió con un proceso hasta 1811. Una vez que Garibay se consolidó en el poder, liberó a Iturrigaray, fue apresado, y fue en contra de criollos. Realmente todo esto, pues la ineptitud de gobernar de Garibay, pues lo llevó pues a tener una complicada relación con las demás fuerzas. El 16 de febrero de 1808 subió al poder el arzobispo de Ciudad de México, Francisco Javier Lizana y Beaumont, que no era quizá la mejor opción porque era un hombre manipulable, de claro origen francés y odiado tanto por criollos como por peninsulares. Sin embargo,
pues mostró habilidad desde el inicio para la política conciliadora que lo acercó a fuerzas criollas. A pesar de haber ocultado una situación tan crítica española, el Javier Lizana mandó 3 millones de pesos de la tesorería de un jalón, 80% de los cuales vino de comerciantes, mineros y hacendados, y esto pues demostró lealtad a la corona y así quedaron las cosas. La Junta Central pretendía que Nueva España enviara a otros 20 millones de pesos, pero más del circulante. Esto era imposible de lograrlo y ante esto, pues los peninsulares no estaban satisfechos con el virrey, le reclamaron que estaban favoreciendo a criollos y no a ellos, por lo que lo tomaron como traidor. Lizana ordenó la Junta contra Infidentes y lo nombró la Junta de Seguridad y Buen Orden. Esta Junta de Infidencia va a ser muy, muy importante. Estaba integrada por un oidor de la audiencia que determinaba la culpabilidad o la inocencia del acusado, un alguacil que detenía a los sospechosos y un fiscal que llevaba el caso. Esta junta le dio ciertos tintes de optimismo al gobierno español. Hasta 1808 se descubrió la conspiración de Valladolid y en realidad no se trataba de un secreto. Había ido granjeándose a indígenas de pueblo en pueblo, ofreciéndole la suspensión del tributo y una carga menor de trabajo. A los criollos, en cambio, les prometieron las tierras de los peninsulares y a los mestizos reivindicación social. 10 personas delataron a los conspiradores, por los que hubo muchos detenidos. Cabe mencionar que dentro de esta junta se encontraban Mariano Basolo, Ignacio Allende, y es muy debatida la participación de Agustín de Iturbide. Pese a que Lizana estaba muy asustado, transformó e incorporó las milicias al ejército, civiles al servicio militar, para tratar de detener futuros levantamientos. Estos eran varones que recibían una suficiente educación militar y al parecer una vez al año debían hacer prácticas. Sus miembros eran ciudadanos criollos, mestizos o indígenas, con una base evidentemente peninsular. En España, pues el panorama no era mejor. Y ante la ocupación francesa de Andalucía, la Junta de Sevilla, pues todo se vio obligado a cambiar su residencia a Cádiz. Y el sentimiento generalizado del virreinato, pues era una derrota, por lo que buscaron soluciones alternas. Una de ellas fue llamar a algún miembro de la familia real y se pensó en una de las hermanas de Fernando VII, Carlota Joaquina, quien estaba en Brasil, pues para gobernar. Sin embargo, pues la regencia de Cádiz pidió calma, calma, Nueva España. Espero acabar a tiempo. Un segundo. Ante el fracaso de esta regencia, se formó esta Junta de Cádiz que depuso a Lizana y en mayo de 1810 tomó el poder, como medida, fue primera mandar pedir 20 millones de pesos, de los cuales solo se recaudaron 3, y poco a poco la organización del gobierno se tornó aún más compleja. Un ideólogo clave para las famosas Cortes de Cádiz, sin lugar a dudas, fue Gaspar Melchor de Jovellanos. Diseñó las Cortes con 2 cámaras, una de diputados con cargas de elección popular, otra de notables, integrada por nobles y eclesiásticos, y Cortes que necesitaban de la participación americana, por lo que la invitación fue extensiva a todos los virreinatos, como a las capellanías generales también de América. Esto para atraer a más personas y cambiar su actitud ante precisamente los criollos en una declaración de principios de la igualdad de los pobladores. Esto, pues, llegamos a esta parte culminante. Uno de los procesos más famosos de la historia de México, indubitablemente, pues es la conspiración de Querétaro. La mayoría de los miembros fueron criollos. Aún no está del todo claro si su inicio fue parte de la conspiración de Valladolid o si es realmente un movimiento autónomo. Lo cierto es que Querétaro era, y todavía lo es, una ciudad muy importante en las vías de comunicación
es el tránsito completo para llegar a las distintas regiones del norte o del sur y del centro, por supuesto. El propósito de las reuniones tampoco es tan claro, aunque al parecer querían crear una junta de gobierno en Nueva España. Entre sus miembros más importantes se encontraba, pues, doña Josefa, esposa del corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez. Ambos eran personajes realmente muy queridos que acostumbraban organizar academias literarias, tertulias, en las que se discutía de política, de teatro, de poesía, y tenían realmente una dignísima herencia y bastión ilustrada. También destacaron Ignacio Allende, Juan Aldama, y Allende fue el primero en demostrar desde muy joven habilidad para los negocios, hijo de un comerciante criollo, que solo en deudas, por cierto, jugaba las suertes de charrería, y ahí tuvo ese accidente de una caída que el cos del caballo le quiebra la nariz, se la deformó y le afectó el brazo. Era un hombre realmente Allende reflexivo, perteneció al ejército, conocía las artes de la guerra. El cura Miguel Hidalgo y Costilla no fue uno de los primeros conspiradores. De hecho, fue Allende quien lo invitó a participar. Eran amigos, no obstante, por su trato con la gente, ese don de gente que tenía Hidalgo, un gran poder de persuasión lo convirtieron en líder. A Hidalgo nació en Pénjamo en 1747 y era miembro de una familia criolla. No sabemos cómo era su fisionomía, pero esta efigie pues no es la que usualmente es relatada en la época. Era un hombre realmente estrafalario, vestía pues, de túnica morada con cinturón rojo, el sombrero de ala ancha con plumas, pero bueno, por órdenes de su padre estudió en el seminario y para 1770 ya era rector del Colegio de Valladolid y llegó a viajar a España, donde pues se trajo de ahí libros ilustrados. Estaba a su cargo el curato de Dolores y en ese sitio pues se fabricaban lozas, se cultivaban productos prohibidos, vid y el cultivo de la morera, esta planta para alimentar al gusano de seda. El movimiento estaba preparado para el 21 de diciembre de 1810, pero Mariano Galván, trabajador de la oficina de correos de Querétaro, los acusó. El 13 de septiembre, un grupo de soldados también los denunció ante el intendente de la provincia, Juan Antonio Riaño, amigo de Hidalgo, y por eso supo que sí iba a pelear. Riaño decidió poner un alto al movimiento, pero no conocía la participación de los corregidores y le reveló sus planes. Miguel Domínguez decidió proteger a su esposa, por lo que le encerró en sus habitaciones, famoso episodio. Riaño salió de la ciudad el 14 de septiembre rumbo a San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. En tanto, Hidalgo, Allende y Aldama se reunieron a eso de las 2 de la mañana y ante la iniciativa de Hidalgo decidieron adelantar la lucha armada. Las palabras que la historia ha recogido de Hidalgo pues han dicho textualmente, y cito: caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más remedio que ir a agarrar gachupines. Estas palabras realmente escandalizaron al Aldama, quien no estaba convencido de matar a nadie. Alrededor de las 4 de la mañana salieron a las calles de Dolores y tras liberar a 2 personas de la cárcel, fueron a casa del visitador de la iglesia, un burócrata que recolectaba impuestos de pueblo en pueblo. Lo encañonaron y le solicitaron, eso sí, un préstamo. Así lo recoge también la historia. Como era domingo, día de mercado, fue sencillo reunir al pueblo, de ahí tocar la campana y que llegaran pues todos los pobladores, comerciantes, a el hoy conocido como Grito de Dolores. De este hecho se sabe muy poco.
con esto ya acabamos, aunque en las crónicas del siglo XIX constantemente se van a consignar las frases viva Fernando VII, viva Nuestra Señora de Guadalupe y muere el mal gobierno. Al analizarlo, realmente parece difícil quién era el mal gobierno, si era el de José Bonaparte, era completamente la corrupción en el gobierno virreinal y los abusos que habían cometido contra toda la sociedad. Pero lo que nos queda claro es que no tenía tintes independentistas. Queda claro que la religión católica era un agente aglutinador para la sociedad mexicana y pues nunca pudo haberse proferido nuestro tradicional Viva México. Lo cierto es que se les unieron 1,000 personas, un número que superó las propias expectativas de Allende y de Aldama, y se preparó una marcha que tuvo como primer objetivo San Miguel. Y bueno, me parece que es sobre el grito, sobre lo que implicaba esta relación, la que queríamos llegar. Lo cierto es que este primer movimiento pues no tuvo éxito. Calleja pues ya los perseguirá y exhibirá sus cabezas públicamente en la Alhóndiga de Granaditas después de haber sido hervidas en aceite y llevadas a que se las comieran las aves de rapiña. Los juicios de infidencia marcaron completamente la segunda fase también de la independencia, con un movimiento mucho mejor armado, políticamente también, con Morelos a la cabeza, y un tercer intento ya muy fragmentado después de 10 años de una lucha intestina con numerosas muertes, una sociedad cansada de luchar y que pues quedará simplemente Guerrero en el sur, un pésimo estratega militar, y bueno, pues la parte criolla ya cabalmente harta de las sangrías, de los desprecios, del menosprecio también, de su identidad misma, no solamente desprecio para ocupar puestos públicos, sino menoscabo de quiénes eran, y estas heridas en el pundonor pues llevarían a un plan de realmente conciliación nacional. A 200 años del plan de Iguala, quizá el más conciliatorio de todos los planes que ha tenido México, el propio Iturbide logró pues dar libertad a esta tierra, mucho después que otros territorios americanos, y esa frase de yo les enseñé el camino de la libertad, a ustedes les toca encontrar el de ser felices. A 200 años sigamos encontrando nuestra propia idea de felicidad, apostemos por la revisitación de la historia sin patrioterismos, pero sí con patriotismos, y más allá de ahondar las cicatrices de heridas manifiestas, habrá que tender puentes de conciliación, de reconciliación y de paz. El grito de esta noche de Viva México, que una a fifís con chairos, que una propuestas de identidad y de definición de gobierno, que una, si no estas posturas tan radicalmente opuestas de cómo tener modelos políticos o económicos, que nos una como familias, que nos una como amigos, que nos una como instituciones. De eso se trata este inicio de independencia, y el 27 de septiembre celebremos 200 años de la consumación de un proceso que nos costó mucho. Muchas gracias por su atención. Espero haber prefigurado estas líneas que de pronto no son tan claras de dilucidar para entender por qué hubo un levantamiento tan importante que marcaría el inicio en retrospectiva de nuestro proceso independentista. Gracias.
Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, la gente te está aplaudiendo sin lugar a dudas por esta maravillosa síntesis que nos has presentado, además sin prepararla, y eso es lo que más te admiramos, que fue, reconocemos tu memoria y la capacidad de síntesis en el proceso de independencia. Tocaste Europa, tocaste América, incluyendo los Estados Unidos, y bueno, nos has dejado con un gusto enorme de tu plática, de tu conferencia y sobre todo el mensaje final, ¿verdad? Esa reconciliación que siempre hemos luchado para que México siga adelante. Eh, Tienes por ahí algunas, bueno, más que nada felicitaciones, ¿verdad? Muchas felicitaciones. Y por aquí hay algo interesante. Dice el doctor Miranda, independientemente de que la Constitución de Cádiz negaba derechos a personas de ascendencia africana, ¿hubo elementos en el ejército o las milicias virreinales que pertenecieran a ese sector Y racial? claramente, sobre todo Nueva España y el Perú en sus milicias aceptaron a mulatos y de una forma de reconocimiento. Fue una de sus vías de inserción social más importantes y de ahí pues que las deserciones también de mulatos hayan sido muy importantes para nutrir la insurgencia. También cabe mencionar que pues, la base de las fuerzas insurgentes pues, fueron indígenas, mestizos y después mulatos en ese tiempo. Lo cierto es que si lo que se ha comentado por grandes historiadores en otros momentos, el propio O'Gorman lo manifestó, pues que no hubiese sido posible tener una conquista sin los propios indígenas, pues no hubiese sido posible una independencia sin el patriotismo criollo. Y por otro lado, alguien comentaba otra cosa, no sé, creo que... Sí, Marinela dice, en la Ciudad de México hay toda una colonia o barrio se llama Virreyes en las lomas de Chapultepec, en las que las calles tienen el nombre de cada uno de los virreyes que tuvimos en este país. Sí, fue un reconocimiento a virreyes hecho después de los 70, después de estas Lomas Heights, que era el término para crear un barrio alejado del centro Sí. de lujo, ¿se acuerdan? Lomas Heights, y después se creó la colonia Virreyes, y pues sí, de alguna forma se rescataron los nombres de estos personajes que también de pronto por la historia oficial han sido denostados, ¿no? Ahora seguramente en este teocali hechizo raro, se proyectarán imágenes que exalten el orgullo nacional y de nuevo, quizá con más patriotismo que patriotismo, pero bueno, es nuestra responsabilidad asumir un punto medio entre las posturas y tender puentes realmente de diálogo. Bueno, Humberto Concha dice, qué extraordinaria conferencia, hemos sido afortunados de escuchar al doctor Miranda este 15 de septiembre. ¡Viva México! Y el México de todos los tiempos, Humberto Concha. Enrique Trujillo dice, excelente en su manera de exponer, felicidades. ¿Nos puede comentar cómo se llegó al acuerdo de llamarnos mexicanos? Bueno, sí, les comparto, Museo Sumaya tiene una revista que se publica digitalmente y físicamente. En este número precisamente de septiembre ya está en la red. Estamos desentrañando el archivo de Gutiérrez Tibón, donde se dice por qué el nombre de México, México Tenochtitlan, cómo se llega, es un poco largo, creo que ya no tenemos tanto tiempo, pero si hay otra oportunidad que nos invite Manuel Ramos a hablar sobre el nombre de México, con muchísimo gusto, porque si se escribe con X o con J, toda esta discusión que últimamente hasta en las redes sociales está, es de largo aliento. Pero bueno, el nombre de México significa el ombligo de la luna y tiene pues toda una tradición evidentemente mexica con el reconocimiento pues de una base imperial muy sólida, con grandes alcances. Y el conejo, la luna, pues tiene esta relación de nuevo con el quinto sol y con la forma del conejo
que tiene las lagunas que unirían Texcoco con Chalco y toda esta parte lacustre. Pero bueno, de ahí vendrá, y si existió el abrazo de Catempan, es más un símbolo. Lo cierto es que se entrevistaron estos dos personajes para lograr pues la conciliación de tropas y que pudiésemos tener hace 200 años nuestros regios chiles en nogada en la entrada triunfal de Agustín de Iturbide, ¿no? La revista de Museo Sumaya es gratuita, se puede encontrar en Museo Sumaya, así le ponen museosumaya.org. Así entran y se pueden descargar todos la parte de los textos y, bueno, creo que viene bien entender por qué nos llamamos México y bueno, los distintos nombres que México ha tenido en los momentos de la historia, ¿no? Nuestro nombre oficial, pues no es México, es Estados Unidos Mexicanos, porque defendemos que somos una federación. Y pues también que reforzamos y abrazamos un republicanismo, no sin olvidar los grandes beneficios que heredamos de los dos imperios. El primero de Agustín de Iturbide, y como siempre menciona el doctor Manuel Ramos, que no habrá que decirle jamás efímero segundo imperio mexicano, pues porque hubo muchos gobiernos republicanos que duraron mucho menos tiempo. Así es, así es. Pues Alfonso, bueno, ya te comprometiste, ya nos están poniendo ahí que sí quieren escuchar tu conferencia sobre México y los mexicanos, así que bueno, ya lo programaremos. A nombre del Centro de Estudios de Fundación Carlos Slim, te damos de verdad un abrazo muy, muy fuerte. Todas las felicitaciones que tienen, pues qué más premio que ese, y agradeciéndote enormemente ese SOS con que te despertamos seguramente y te esperamos pronto. Muchas gracias, ¿eh? A todos los que nos siguieron, que den bien el grito, que se cuiden mucho de COVID, porque el doctor que iba a estar, pues está enfermo de COVID, así que eso nos llama mucho la atención y que hay que extremar los cuidados, particularmente esta noche. Alfonso, nuevamente, muchas, muchas, muchas gracias y estamos en contacto y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. ¡Y viva México! Eso, que viva México.